Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Jamie Marianelli Gavica Moreira, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de los Andes, UniAndes. El día de hoy hablaremos sobre los métodos de interpretación jurídica y las clases de interpretación jurídica. Antes de empezar con las explicaciones, daré una pequeña introducción sobre qué es el método. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin, es decir, es el camino a trazar para lograr algo. El método de interpretar la norma en el derecho se denomina hermenéutica y esta sigue algunos pasos, los cuales son comprender el tema que estamos tratando, interpretar y explicar. Estos pasos siempre deben seguir el mismo orden ya que se encuentran entrelazados. Los métodos de interpretación nacieron por las necesidades que tenían los legisladores, jueces, para comprender las normas. No debemos confundir al método con la técnica, ya que el método es el camino elegido para realizar una tarea. En cambio, la técnica es el elemento de elaboración y realización. Ahora sí que tenemos estos conceptos claros, vamos a decir cuáles y cuántos son los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación son 7 y estos son interpretación gramatical y literal, interpretación sistemática, interpretación histórica, interpretación genética, interpretación teológica, interpretación acorde al uso del derecho, interpretación analógica o extensiva, por lo que primero explicaremos sobre la interpretación gramatical y literal. Este tipo de interpretación es conocido como el método exegético, ya que es el estudio de todas las normas jurídicas, es el cual se encarga de buscar palabra por palabra el origen etimológico de la norma o de una cláusula, para que de esta manera se desarrolle el significado que le dio el legislador. Este método parte de una literalidad, puesto que le atribuye un significado a los términos empleados por redacción, por el legislador o por los contrastantes, además de que es necesario emplear en la norma jurídica un lenguaje que sea técnico. El legislador solo utiliza un lenguaje general cuando quiere dirigirse a los ciudadanos y desea ser entendidos por estos. Dada la multiplicidad de significados que puede tener un texto, la interpretación puede tener como variante a la interpretación restrictiva y a la interpretación extensiva. La interpretación restrictiva es cuando el texto legal dice menos de lo que es la voluntad de la ley, por lo que el intérprete es quien debe ampliar el significado de la norma. En cambio, la interpretación extensiva es aquella que amplía el significado de un texto en situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Esta interpretación literal tiene diversos argumentos lingüísticos para ser realizadas, como son la interpretación semántica y la interpretación sintáctica. La interpretación semántica. Si la palabra presenta diferentes acepciones, la misión de la interpretación es optar por el significado que sea habitual en el vocablo. En cambio, en la interpretación sintáctica es aquella que se ocupa del sentido completo del enunciado. Es decir, que esta interpretación necesita una relación entre todas las palabras. Segundo, interpretación sistemática. Esta interpretación tiene como función principal extraer el texto de la norma de un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Esto nos quiere decir que al momento de interpretar la norma lo tenemos que hacer de manera general y no de forma aislada. En otras palabras, se debe interpretar el conjunto de los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento. Es por tal motivo que las normas no deben ser contradictorias, ya que la interpretación sistemática conduce a entender la norma particular como una función del contexto general. En este método de interpretación, el juez tiene que tratar de justificar ese vínculo que existe entre la norma que le atribuye el significado y los sistemas que la circundan. Para restaurar la coherencia del sistema y la racionalidad del legislador,
Hay tres reglas básicas para resolver las antinomias, las cuales son el criterio jerárquico, el criterio cronológico y el criterio de la especialidad. Pero cuando estos criterios no resuelven las antinomias, hay que recurrir a otros argumentos, como son el argumento a coherentía, el argumento a rúbrica, el argumento sedes materae, el argumento en sentido estricto. Tercero, la interpretación histórica. Es aquella que estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de la norma. Con esta interpretación de la norma tratamos de entender y averiguar el sentido normativo y decisivo de la norma. Es decir, este método trata de explicar una determinada regulación jurídica, los orígenes y el modo en el que fueron desarrollados a través del tiempo. La interpretación histórica puede ser estática, dinámica o evolutiva. La interpretación estática es cuando el juez justifica su solución, argumentando que esa es la forma que tradicionalmente se ha entendido la regulación. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, con un proceso de cambio continuo en evolución. Sin tanto, estas dos vertientes parten del legislador. No es solo una asamblea colectiva, históricamente mutable, sino que nos dice que nosotros debemos comprender cuál es el fin en un futuro de esa norma. 4. Interpretación genética. Esta interpretación se refiere a las causas que originaron el surgimiento de una ley o del contrato. El argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes, las exposiciones de motivos o en relación al contrato celebrado. 5. Interpretación teológica. Esta interpretación consiste en atribuirle significado a una norma o una cláusula atendiendo la finalidad del precepto o del pacto. El legislador crea la ley o las partes que crean el contrato. Se proponen uno o varios fines, de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Si el texto de la norma fuera ambiguo o confuso, la interpretación podría apoyarse en los fines propuestos con su creación. La argumentación teleológica se invoca para justificar que una solución sirve para un determinado fin, ya sea intrínseco al derecho o procurado por algunas normas jurídicas. 6. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Aunque el método alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica. Esta interpretación busca privilegiar en el plano judicial los intereses y las prácticas de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o denominados. Esta interpretación tiene como fin restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica y judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o voluntarismo del intérprete. 7. Interpretación analógica o extensiva. La analogía permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. Tiene una conexión tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón. Incluso a esta interpretación la podemos diferenciar de la interpretación ordinaria, ya que opera las dudas de una voluntad real para resolverlas. Esta interpretación es una figura creada por la doctrina alemana para llenar el vacío que representa la ausencia en el código de un precepto. Señala que los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diferentes instrumentos. El argumento extensivo, el cual asume que el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho. Quiere revisar el mismo tratamiento para todos los supuestos esenciales semejantes al primero. Argumento a fortiori, que según J. Tarello
Es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida a otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o de otra clase de sujetos. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho. Ahora vamos a hablar sobre las clases de interpretación. Tenemos 3 clases de interpretación, las cuales son interpretación doctrinal, interpretación judicial y la interpretación auténtica. Empezaremos con la interpretación doctrinal. Como su nombre mismo lo indica, la interpretación doctrinal es practicada por los doctrinarios, teóricos, por los juristas o jurisconsultos, por los tratadistas, por los estudiosos del derecho y en general a quienes se dedican a las ciencias del derecho. Por tal motivo que también se conoce esta interpretación como una interpretación científica. La interpretación no es obligatoria, pero con el pasar del tiempo se ha vuelto predilecta. La interpretación judicial es la practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones, los cuales esta interpretación queda plasmada en la medida que provenga de instancias más elevadas. La interpretación judicial, sentada en los precedentes, tendrá a influenciar con mayor autoridad y frecuencia. La interpretación auténtica. Lo importante para saber que estamos en una interpretación auténtica es comprender que dicha interpretación ha sido por el mismo autor de la norma, tanto así que se ha denominado interpretación auténtica a la interpretación realizada por el propio juez o tribunal, con el propósito de dar luces al significado verdadero de sus propias sentencias o resoluciones. De igual manera, se ha considerado interpretación auténtica a las que realizan las partes contratantes respecto del contrato que celebraron, a la efectuada por el funcionario público respecto al acto administrativo o norma que emitió. Bueno, esto sería todo para el video de hoy. No se olviden que aprendimos que la interpretación es una actividad humana que proviene de la persona, el sujeto o el autor que la realiza. Espero que este video les sirva mucho y hasta la próxima.